días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, como cada fin de semana, saludamos a toda nuestra hermandad que se encuentra viéndonos a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Estamos estudiando la carta a los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. Que recuerden, esta iglesia fue la iglesia por la cual, o la ciudad y la iglesia con la cual penetró el Evangelio en lo que es el Asia Menor. Entonces, una iglesia sumamente relevante, así como también la carta es absolutamente una carta de carácter doctrinal, como lo es Romanos, ¿ya? No es una carta que nos cuenta algo o mucha historia, sino que básicamente nos establece y establece los parámetros doctrinales para la vida de nosotros como cristianos. Para ellos, recibida como primera vez y por supuesto analizada, y a lo largo de los siglos, las iglesias cristianas bíblicas nos hemos alimentado de esta palabra de Dios que vino originalmente hace casi ya 2000 años por labios del apóstol Pablo y por supuesto la escritura del apóstol Pablo hacia inicialmente esta iglesia, pero con una dimensión que quizás el mismo apóstol Pablo en aquella época, cuando escribió esta carta, nunca dimensionó, que llegaría realmente hasta lugares como Chile, por ejemplo, que somos una de las naciones más alejadas de lo que, entre comillas, es el mundo. Ahora bien, esta carta la hemos analizado, ya estamos en el capítulo 4, y esta carta se divide de manera para poder enseñarla, ¿no es cierto? Recuerden que la Biblia original no tenía ni versículos, no tiene ni versículos ni capítulos, sino que estos son formas para poder estudiar, parcelar, ¿no es cierto? Y también ir integrando toda la información, toda la rica información que la Escritura nos entrega. Entonces, los primeros 3 capítulos dijimos que de alguna manera constituía una base o una estructura, un cimiento doctrinal acerca de lo que es el cristianismo, quiénes somos en Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros, en definitiva, cuál es nuestra posición, cuál era nuestra posición, dice Efesios 2, ¿no es cierto?, que estábamos muertos en delitos y pecados y Él por su gracia nos concedió la vida eterna. Entonces, todo eso está especificado en los primeros 3 capítulos, pasando después ya a partir del capítulo 4 a una situación más bien de lo que podríamos hablar nosotros el marco práctico del Evangelio, donde aquellas cosas que aprendimos durante los primeros 3 capítulos comienzan a ser parte de la experiencia de vida de estos apóstoles, de estos hermanos de Éfeso y por supuesto a lo largo de los siglos también de cada uno de nosotros. Un segundo, aquí está vacío todo si se quieren venir a sentar acá, para que no les salgan varices a las niñas. Entonces, esta situación del capítulo 4 nos ha conducido básicamente a lo que ha sido las características, ¿no es cierto?, y la forma práctica, vamos a comenzar a ver en qué este marco teórico se aplica. Quiero recordarles el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el 6, que es lo que hemos visto hasta aquí. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, recuerde que Pablo no hacía alusión a sus circunstancias como algo ajeno o una desgracia, por decirlo de alguna manera, en su vida, sino que todo lo atribuía a la obra redentora, a la obra transformadora de Jesucristo en su vida. Entonces él dice, yo pues preso en el Señor. Alguien podría decir, bueno, pero estaba preso por los romanos. Sí, pero el Señor permitía que estuviese en esa condición. Por lo tanto, si Dios permite esa condición, nosotros debemos ver cómo el apóstol Pablo transforma esta situación que puede ser y que de hecho es sumamente complicada en parte de una herramienta que Dios está usando en su carácter. Entonces dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuiste llamado. Los primeros 3 capítulos hablan de esa vocación con que fuimos llamados.
nos habla de redimidos, salvados, rescatados, equipados. En fin, todo eso es parte de lo que llamaríamos nosotros la vocación. Fuimos llamados a una vocación, y esa vocación, en términos generales o de manera resumida, es adorar a Dios. Es adorar a Dios. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, fíjense, humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia, amor que soporta, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la urgencia de guardar la unidad. Y dijimos y hablamos acerca de este concepto de la unidad como una prioridad para la iglesia, al punto que Jesucristo en su oración sacerdotal, dice, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la unidad es una prioridad para la iglesia. Por supuesto que la unidad no es gratuita, la unidad es un ejercicio. No hay lugar en el mundo donde nosotros podamos ejercer verdaderamente el amor de Dios. Inicialmente es en la iglesia entre nosotros como hermanos. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, entonces ¿cómo es que amamos a Dios que no lo vemos y decimos que amamos a Dios y en circunstancias que no amamos a nuestros hermanos, que sí los estamos viendo y estamos viendo sus necesidades, estamos viendo sus falencias, estamos viendo también toda su vida? Entonces, lejos de tener un concepto comparativo, lo que nos llama el apóstol Pablo es a ser unidos en la inmensa diversidad que constituye la iglesia de Cristo. Entonces, dice después, un cuerpo y un espíritu, lo vimos también la semana pasada, la iglesia, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Todo eso hace la unidad en nosotros. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos estamos bajo ese inmenso paraguas maravilloso que es la voluntad de Dios y la gracia del Padre. Ahora vamos a analizar hoy el versículo 7 y quizás hasta el 11. Esta sección, recuerden que es el aspecto práctico, y recuerden también que este aspecto práctico es la obra de transformación que va haciendo el Señor en nosotros. Por lo tanto, también va a incluir aquello con lo que Dios nos está equipando para hacer su obra. Dice, versículo 7, pero a cada uno de nosotros, es decir, cada uno de los hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a llegar hasta ahí. Tenemos aquí ya el versículo 7 que comienza a hablarnos, el apóstol Pablo, acerca de lo que en definitiva constituye, podríamos decir nosotros, el poder para hacer lo que nos ha enseñado en los capítulos anteriores. ¿De dónde viene el poder de un hijo o una hija de Dios para andar en humildad, en mansedumbre, soportando, paciencia, amor, unidad? ¿De dónde viene ese poder? Si nosotros miramos a nosotros mismos y los recursos que tenemos sin Dios, es posible que algunos tengan algunos de estos elementos como atributos personales, pero ciertamente el ejercicio de esos atributos personales, al no ser de carácter espiritual, no solamente sufren un desgaste, sino que van provocando algo que generalmente ocurre cuando una persona en el mundo es una persona que constantemente está, por ejemplo, dando, ¿no es cierto? Dando de su tiempo, dando sus recursos, dando su energía, en fin. Finalmente lo que ocurre es que esa persona se cansa, se frustra, ¿no es cierto? Y en algunos casos más complicados, se amarga. En cambio, cuando somos hijos de Dios, nosotros no dependemos de la retribución, pero ese no depender de la retribución no es natural en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, cada uno de nosotros nos fue dada la
gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Antes de hablar de los dones espirituales, es preciso hablar de la gracia que se nos ha sido dada, que hemos recibido, y la gracia que debemos dar. Dad de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces, si no tenemos nosotros una constante, y no solamente porque lo vamos a ver hoy de manera muy resumida, sino que una constante evaluación de los propósitos por lo cual hacemos lo que hacemos, nosotros, si no lo hacemos por la gracia de Dios, si no lo hacemos por el amor de Dios, si no lo hacemos en función de los propósitos de Dios, entonces es cuando este tema de los dones espirituales se tergiversa y se transforma muchas veces en abusos, mentiras, fraudes y cuanta cosa puede existir en relación al uso de los dones espirituales. Y eso ha llevado a conductas extremas como aquellos cristianos que piensan que los dones, muchos de ellos ya desaparecieron como tal, y otro extremo que dice que todos los dones están exactamente igual como en el tiempo de los apóstoles. Ni lo uno ni lo otro es verdad, porque la Escritura y la historia de la Iglesia, estos 2000 años de Iglesia, lo muestra así. Nosotros no podemos desconocer la historia de la Iglesia cristiana. No solamente, por supuesto, y en primer lugar, la historia de la Iglesia primitiva relatada en el libro de los Hechos especialmente, sino también toda la Iglesia que a lo largo de los siglos mantuvo el fuego de la fidelidad y por causa de lo cual nosotros hoy día tenemos libertad, por ejemplo, para estar reunidos hoy. La libertad que tenemos hoy nosotros es el precio de la sangre de muchos mártires a lo largo de la historia, del mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad, en fin. No ha sido un proceso gratuito. Es cierto que Dios ha estado en todo y es el que da todo, pero también es cierto que Él ha usado a muchísimos hermanos y hermanas cuyas vidas fueron una ofrenda para que el día de hoy nosotros podamos tener la libertad que tenemos, tener una Biblia en nuestras manos, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de encontrar tanta información que nos ayuda a entender aún mejor el texto. Por lo tanto, no podemos desconocer la historia de la Iglesia. Cuando nosotros hablamos de la historia de la Iglesia, hablamos de una historia rica durante 2000 años en la cual la Iglesia fue principalmente perseguida, trató de ser aniquilada, pero el Señor siempre se guarda su remanente, ese remanente maravilloso, a un costo muy alto para ellos, ¿no es cierto?, pero que conservó la Escritura y conservó la sana doctrina. La sana doctrina no es un privilegio de algunas iglesias el día de hoy, porque se habla mucho de sana doctrina, claro, y buscamos si debemos estar en la sana doctrina, pero la sana doctrina no es algo que descubrimos nosotros, es algo que instituyó el Señor en primer lugar y algo que mantuvo a lo largo de los siglos un remanente fiel que en gran cantidad de las veces pagó con su vida esa fidelidad. Entonces no podemos desconocer la historia de la Iglesia, porque muchos dicen, no, pero yo me guío por la Biblia, y tiene razón. Pero la historia nos sirve para ver cómo el Espíritu Santo ha trabajado en ese tiempo y descubrir, por ejemplo, que hay cosas que jamás aparecen en la historia de hombres piadosos a lo largo de los siglos y que hoy día son lo que se llaman o se le trata de calificar como dones espirituales. Este tema de los dones es un tema fácil y difícil. Fácil porque la Escritura nos muestra con claridad y difícil porque la gran mayoría de nosotros tiene una concepción, ¿no es cierto?, muchas veces torcida incluso de lo que son los dones espirituales. Hay gente que está sumamente dolida, hay gente que no sabe realmente cuál es su don, hay gente que le han dicho que tiene tal o cual don y entonces incluso andan hasta encuestas o cuestionarios que te ayudan a encontrar tu don. Eso no es así. ¿Cómo es que yo voy a tener? Imagínate que a una persona que lleva 3 meses, 4 meses, hasta 1 año en la iglesia, yo le paso un cuestionario, sin madurez, sin ningún tipo de cosa. Y le va a salir una tendencia y él va a creer o ella va a creer que ese es su don. Y nadie lo saca de ahí. Porque a mí me salió el don. Yo soy profeta. Entonces,
Todas estas cosas, hermanos, son bíblicas, pero tenemos que estudiarlas a la luz de lo que es, en primer lugar, una vez más, ese cimiento sobre el cual se desarrollan, se usan, ¿no es cierto? Se bendice la vida de la iglesia con los dones espirituales. Sin esto que vamos a ver el día de hoy, como decía mi papito, somos como monos con navaja. Así. Somos como monos con navaja. Porque el control del uso de los dones espirituales es obra del Espíritu Santo. Y es obra de la gracia de Dios en nosotros. Tú y yo tenemos que aprender no solamente a recibir gracia, que la recibimos, sino que a dispensar gracia también a los demás. Comenzando con mis hermanos y hermanas de la iglesia. ¿Esto tiene que ver con la unidad? Bueno, todo tiene que ver con todo. Pero básicamente estamos viendo los elementos que constituyen el andar digno. Andar digno de la vocación con que fueron llamados. Esto es parte de ese andar digno. Entonces vamos a ir primero a Efesios capítulo 2, ahí mismo en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 10. Como hijos de Dios, debemos estar absolutamente enterados de que efectivamente Dios hizo una elección, pero que las razones por las cuales la hizo no obedecen bajo ningún punto de vista a razones que yo pueda pensar ni a méritos que pudiera tener. Todo hijo e hija de Dios ha sido salvado por gracia, entendiendo el concepto de la gracia como un don inmerecido, absolutamente. No solamente no merecido, sino que además cambiado por lo que sí merecíamos. Todo ser humano que nace en este planeta merece el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán y de Eva, y Adán y Eva pecaron, y con él cayó toda la raza humana, y no solamente la raza humana, la naturaleza, el cosmos, todo cayó. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados para administrar todo esto conforme a la voluntad y a la gloria de Dios. Pecaron y nosotros heredamos ese pecado. Por un hombre entró el pecado en el mundo, ese hombre fue Adán. Entonces, por otro hombre semejante debía salir el pecado del mundo, de lo contrario, todo el mundo está en deuda con Dios. Por lo tanto, todos nosotros merecemos el infierno. La gracia de Dios viene cuando Él nos dice en el versículo 4, pero Dios, bendito pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Es 100% rico en misericordia, 100% rico en justicia, 100% rico en amor, 100% rico en aborrecer. Todo es perfecto en Él y nada se contrapone. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó tiempo pasado, cuando nos escogió, dice antes de la fundación del mundo, ya nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos, sin merecerlo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Eso es lo que hemos recibido. Dios ya nos ve sentados en la gloria con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cada palabra, hermanos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia que ha depositado en ti, que ha depositado en mí, que ha depositado en su iglesia, que ha depositado en su cuerpo, que ha depositado en sus ovejas. Su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, vuelve a rematar, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe es de nosotros. La fe es un regalo de Dios. Si Dios no te da la fe para creer en Él, tú nunca habrías creído en Él, yo nunca habría creído en Él. Entonces, la gracia de Dios se ve
en todo su esplendor en estos pasajes. Por lo tanto, un hijo, una hija de Dios jamás pudiera jactarse, jamás pudiera siquiera imaginar que hay un mérito que le hizo acreedor a semejante sacrificio. Lo primero que un hijo de Dios, y esto, hermanos, recuerde, estamos introduciendo el tema de los dones espirituales. Porque ¿qué es lo que ves tú con el uso de los dones espirituales? Entre comillas, dones espirituales, la verdad que son muchos de ellos caricaturas satánicas de esos dones. Ves orgullo. Ves orgullo. Ves hacer esas diferencias entre espirituales, muy espirituales, y el vulgo de los espirituales. Ningún hijo de Dios, si entiende bien esto, ¿no es cierto?, pudiese siquiera jactarse o pensar que por alguna razón meritoria Dios le ha concedido en primer lugar la salvación. No la merecía. Fuimos salvados para que Él mostrara su gracia por medio de la bondad que tiene con nosotros. No nos castiga, nos da bondad. No nos condena, nos da bondad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso, recuerden ustedes que todas las religiones, porque el cristianismo no es una religión, todas las religiones tienen como meta, o como principio, mejor dicho, ¿qué puedo hacer yo por o para Dios? Y el cristianismo no consiste en eso. El cristianismo consiste en lo que Él ya hizo por nosotros y para nosotros. Nosotros obedecemos, ¿no es cierto?, a aquello que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros. Estamos obedeciendo a un plan que Dios ya hizo. Por eso que cuando desobedecemos nos va mal espiritualmente. Todas las religiones, constituyen una suerte de escalafones de mérito, de alguna u otra manera, para ganarse el favor de Dios. Nadie puede ganarse el favor de Dios, porque todos nacimos en pecado. Y como tales, somos culpables, y como tales, estamos condenados, y como tales, es justo lo que merecemos. Pero, en su gran amor, Él decidió rescatar a sus ovejas para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en el futuro también. Entonces, lo primero es que todos los hijos e hijas de Dios hemos sido salvados por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia. Efesios, otra vez, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5 y 6. 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. He acá cuando las personas religiosas comienzan a incomodarse porque no me vas a decir que yo soy igual que este, ¿no es cierto? No me vas a decir que, o peor aún, dice, yo he hecho, como alguien me dijo alguna vez, yo me merezco el cielo. ¡Ah! Dije yo. Tranquila, Santa Catalina, patrona de los pensados. Claro, ¿por qué? Porque he hecho tantas cosas. Me llevé a mi suegra a vivir a la casa, sacrificio, esfuerzo. Todos ese tipo de cosas pensamos que son méritos. Méritos, méritos, méritos. Por lo tanto, me merezco el cielo. Me merezco el cielo. Algunos más reposados dicen, bueno, si Dios es justo, entonces Él verá las cosas que he hecho y las pesará con las cosas malas que he hecho y seguramente esta cuestión tendrá a cargarse de alguna manera que me permita entrar. Porque no he hecho nada malo. O sea, no he hecho nada que los demás no hayan hecho, ni no he matado a nadie, no he robado, y la misma cosa decía. Entonces, cuando se encuentran con el verdadero evangelio, es un shock. No pueden creer, no, ese no es Dios. Ese no puede ser Dios. En cambio, Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, hermanos, hermanas, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, nada de qué creernos, y eso tiene que mediar todas nuestras relaciones interpersonales, comenzando con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, siguiendo con los inconversos, porque ese inconverso que tú lo encuentras terrible, espantoso, ese inconverso, quizás, porque nosotros no perdemos la esperanza hasta que parten las personas, pero quizás Dios le va a conceder también salvación, arrepentimiento y salvación. Tú no eres mejor que ellos. Tú eres salvo, salva. Tú eres santo, santa. Pero no para engrandecerte, sino justamente para darte. Porque la gracia, volvemos al 4 de Efesios, la gracia con la cual nosotros vamos a administrar los dones espirituales que vamos a ver la próxima semana. El motor es la gracia. El propósito es la gracia. Todo es por gracia, porque hemos recibido de gracia el don más grande, más hermoso, que es el don de la salvación. El don de la salvación, el regalo inmerecido por la gracia de Dios de nuestra salvación, Romanos capítulo 6. Versículos 22 y 23. El primero que nos da ejemplo, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay ejemplo más sublime de dador de gracia que nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos de la gracia que hemos recibido. La gracia que hemos recibido, la más importante y la que media todo nuestro quehacer, es la gracia salvífica que recibimos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice el Señor que demos de gracia. Demos de gracia. El Señor Jesucristo nos da la pauta, el orden. Versículos 22 y 23, capítulo 6 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí estábamos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Él nos está mostrando el primer paso para ser un dador. Dice que se da, se dio, ¿no es cierto?, por nosotros. Si no se hubiese dado por nosotros, no habría habido jamás salvación. ¿Tenía Él la obligación de darse? La respuesta es rotundamente no. Lo hizo por gracia. Gracia. El amor que Dios tiene por nosotros es un amor de gracia. No es un amor de méritos, es un amor de gracia. Nos ama no por lo que somos, sino justamente por lo que no somos. Porque si nos amara por lo que somos, nos correspondería el infierno. Pero como no somos perfectos, no somos santos, Él nos ama. Eso es gracia. Por lo tanto, la gracia se da sin esperar una retribución. La gracia se da sin que el receptor de esa gracia siquiera lo merezca. Eso es gracia. Eso es gracia. Por supuesto que es algo que vamos a tener que practicar y seguir practicando hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Nunca jamás será suficiente, nunca jamás llenaremos la medida, pero una vez más, que la inclinación de tu vida, que la inclinación de mi vida sea hacia esto, hacia ser una persona de gracia, un hijo, una hija de Dios, que entiende la gracia que ha recibido
y por causa de esa gracia es capaz de dispensar gracia a otros también. Y todas esas gesticulaciones, ¿no es cierto?, que uno habitualmente hace cuando le hacen algo. Solo Dios. Entonces cuando alguien me pregunte, y por favor no me pregunte porque ya estoy un poco agotado con eso. Ay, pero ¿y si viene alguien y te... No sé. Dios dice acá, dice la medida. A cada uno le dio una medida. Yo no sé cuál es tu medida ni sé cuál es la mía. Lo único que sé es que cada vez me sorprende más que la medida era un poquito más grande de lo que yo pensaba. Cuando empiezas a practicar, Dios te sorprende gratamente de que la gracia que tú estás dando, que es el fruto de la obra de Dios en ti, sobrepasó tu expectativa. Entonces yo no lo sé. Nadie puede responder eso. Nadie más que tú. Por supuesto que si tu relación con Dios es pobre, también los frutos serán pobres. El proceso tiene que ver directamente con eso. Segunda de Pedro 1. 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese amor que aparece ahí es gracia. El resultado de este proceso que acaba de escribir el apóstol Pedro dice que es gracia. Nadie salta del bautisterio a la gracia. Hay un proceso continuo, permanente, ascendente, que demanda que nosotros como hijos de Dios estemos sujetos a las leyes de nuestro Padre Celestial y en una relación plena con nuestro Señor Jesucristo. Eso hará que el fruto de esa relación produzca gracia. Gracia para poder dispensar a otros. En Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Quizás muchas. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso es gracia. Adán, un hombre perfecto, introdujo por medio de su pecado la maldición del pecado a toda la raza humana. La ofensa de Adán, en primer lugar, fue en contra de Dios. Por lo tanto, nada menos que eso sería la forma en cómo esta deuda sería cancelada. Por eso es que no la puede pagar ningún ser humano nacido en este mundo. Jesús no solamente se dio en la cruz, que es en definitiva la culminación de este proceso, sino que Él comienza dándose al despojarse voluntariamente de su condición, de todos aquellos atributos propios de Dios,
para convertirse en un ser humano, como tú y como yo, pero sin pecado. Entonces, esto comienza con un proceso de despojo. El darse a nosotros, Él no vino como Dios en su cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, a ser crucificado. No hubo un melodrama o un teatro en la cruz. Él sufrió verdaderamente. Se dio por nosotros, pero comenzó a darse cuando, en primer lugar, se despojó de todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de darnos a otros, de la gracia que Dios nos manda a dar a otros, también la gracia tiene que ver con esto, con despojo. No somos mártires, somos hijos de Dios. El darse a otros, el dar a otros de tu tiempo, de tus recursos, es parte del proceso, de tu paciencia, de tu amor para otros, de tu perdón, de mi perdón. Todo eso es efecto de la gracia de Dios. Porque cuando entonces queremos hablar de perdón y soy un hijo, una hija de Dios, ¿sabes cuál es el estándar? Efesios también lo dice, así como Cristo nos perdonó. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, eso es el estándar. Tu estándar no son los derechos humanos, no, tu estándar es como Cristo nos perdonó. Si tú hablas de dar y ser una persona generosa, como Cristo fue generoso. Esos son nuestros estándares. Hacia allá tenemos que apuntar. ¿Lo vamos a lograr siempre? Claro que no. Pero Dios conoce el deseo de nuestro corazón. Conoce el deseo de nuestro corazón. Conoce verdaderamente quiénes somos. Conoce por qué y las motivaciones por qué hacemos lo que hacemos. Conoce por qué estoy aquí esta mañana predicando. Conoce por qué tú esta mañana estás aquí recibiendo. ¿Por quién te has dado en la última semana? ¿Por quién has hecho un sacrificio espiritual agradable a Dios? No me digas por tus hijos, no me digas por tu esposo, por tu esposa. No me digas por tu abuelita que está enferma. No, yo voy, la atiendo, la mudo. Sí, es un darse, pero es tu abuelita. O sea, sería falta de afecto natural no hacerlo, cosa que está pasando hoy día, no hay afecto natural. Pero hablamos de que son términos en una lógica humana que hasta el mochorejas lo haría. Entonces, ¿cómo es que me doy a otro? La palabra que le compartí a alguien, lo hice por amor, porque realmente quiero que esa persona conozca a Jesús. Quiero que ese hermano, esa hermana, vea el error en que se encuentra, pero no para enrostrárselo, sino para realmente edificar en él o en ella. Por eso dice la palabra, si tú ves que un hermano está haciendo algo que a tus ojos y a la luz de la palabra, en primer lugar, es pecado, entonces tú ve en secreto y llévalo a un lado. No lo tires al sartén, ¿no es cierto?, de la fiesta donde estamos todos y llámalo a un lado y dile, oye, esto. Si no obedece, búscate a 2 maduros más. Si no obedece, habla conmigo. Y si no obedece, entonces el pastor tiene que decirlo a la iglesia. Con amor, amor. Eso es amor. No estás aprobando el error. Estás actuando con amor porque realmente en tu corazón quieres construir en la vida de ese hermano, de esa hermana. Esto es una lección para mí, y como dice Sergito, para ti y para mí. Diaria. Nadie se gradúa de esto. Antes de pensar en darnos y esto, claro, hay una catástrofe y todos, ¿no es cierto?, sacamos el corazón y esto, y hay una razón y una motivación para dar. Pero cuando no hay una razón para dar, ¿cómo estamos? Cuando más encima quien va a recibir de la gracia ni siquiera se la merece a nuestros ojos. ¿En qué voy a pensar yo? Eso es, hermano. Como Cristo me perdonó a mí, ese es el estándar.
No como perdonó mi mamá, mi esposo, mi tía, mi abuelo, no, como Cristo me perdonó a mí. Y entonces mi oración tiene que ir en esa dirección. Cuando un cristiano dice no puedo perdonar, lo que está diciendo es no quiero perdonar. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta introducción ante los dones? Y la semana próxima vamos a ver los dones espirituales y aquí van a hacer todo haciendo maroma y demás cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene podrido el uso de los dones. Ayer veíamos con mi hijo en la televisión, que debe ser caro, porque era una hora relativamente premium, la gota de la sanidad, de la salud, no sé. Tenía una señora con dolor de muela, le echaban la gota ahí, como si nunca hubiese tenido nada. ¿Usted cuánto tiempo ha fumado? 40 años. Y le ponían un cigarro ahí. ¿Tiene ganas de fumar? Sí, tengo ganas de fumar. Saca la lengua. ¿Y ahora? No, ay, tengo asco por el cigarro. Otro alcohólico no sé cuánto tiempo. La gota. ¿Quiere un traguito? ¡Ay, qué asco! Tengo náusea. 100. Esa gente no quiere dar. Quiere pagar por recibir algo. Y tiene lo que tiene, porque se lo merece. Tiene lo que tiene porque se lo merece. Entonces, los dones espirituales están cautivos por este tipo de mentalidades corruptas que han hecho caricatura de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Eso, hermanos, es fundamental entenderlo antes de estudiar los dones. Somos hijos de Dios, hemos sido salvados por gracia, hemos recibido todo lo que hemos recibido, todo lo que Dios dice, herencia, cuerpo glorificado, todo lo que nos ha descrito el libro de Efesios, nada de eso lo merecíamos, nada de eso. Y ahora Dios nos dice, dad de gracia a los que han recibido de gracia. Extender gracia. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y eso me hace trabajar. Eso es lo que me impulsa. Eso es lo que me hace darme a otros. Nosotros somos por naturaleza egoístas. Por eso la pregunta es, ¿a quién te has dado espiritualmente esta semana? ¿Qué has hecho por un hermano o una hermana? O alguien a lo mejor que ni siquiera conocía. Desde el punto de vista espiritual, a veces es más fácil dar una moneda y sentirse retribuido que realmente extender gracia. Y la gracia no se concentra exclusivamente en la caridad hacia otros, que por supuesto debemos tenerlo. La gracia se experimenta principalmente en nuestras relaciones interpersonales. Tan faltas de gracia, estoy hablando de la iglesia en general y de nosotros también en particular. Somos una iglesia de sana doctrina por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pero las relaciones interpersonales entre nosotros tienen que ser un proceso práctico de esa gracia de Dios. Porque si no, ¿sabes qué? Somos simplemente personas que entienden bien la teoría. Y no pienses, esto le está llegando al hermano. No. Qué bueno que vino. No, qué bueno que viniste tú y que vine yo, porque esto es para nosotros. Tú tienes que tener gracia con la gente, uno tiene que tener gracia con las personas. Y deben tener gracia con cada uno de nosotros también si somos familia de Dios. Salmo 25:10. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad
para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, dice, son misericordia y verdad para los que guardan sus testimonios. ¿Qué significa eso? Entonces que nuestro hacer será conforme también a esos testimonios. Podremos de verdad extender gracia a otros. La gracia no es pasar por alto una situación donde nosotros debemos intervenir y ayudar, corregir. La gracia no es hacerse el loco con el pecado de otros. La gracia no es hacerse el loco con el pecado propio. La gracia no es creer que es conformismo. La gracia demanda pasión. Pablo era un hombre apasionado, marcado por la gracia de Dios, al punto que cuando fue, ¿no es cierto?, probado por Dios por medio del famoso aguijón en la carne, que se han hecho pero innumerables estudios para ver qué es lo que pudiera haber sido. El punto es que si no dice qué es lo que era porque, ¿sabes qué? Lo iban a imitar. Tengo lo mismo que Pablo. Dios me está tratando como a Pablo. No, había algo que lo imposibilitaba y lo invalidaba físicamente, con mucho dolor. Y Dios, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y la respuesta de Pablo es, por lo tanto, más me voy a dar. Porque entonces cuando soy débil, Él es fuerte. Ese era un hombre con pasión, pero con gracia. Un hombre que pudiera aparecer como hosco, como tosco en su trato muchas veces, hasta violento. Pero Dios dice que era un hombre con gracia. Porque su pasión estaba marcada hacia la palabra de Dios, hacia el que los demás se convirtieran al Señor. Él llega a decir, por si acaso Dios les conceda arrepentimiento, su vida está volcada a la obra de Dios con gracia. Él no hizo nunca nada por sí. Cuando se presentó delante de los magistrados, Él predicó el Evangelio. Cuando se presentó delante de los principales de su nación, presentó el Evangelio. Y Él dijo, con temor y temblor, no vine aquí como un sabiondo, vine aquí con temor y temblor. Entonces, hermanos, para terminar, quisiera que revisáramos Juan 13:35. La gracia es darse a otros. Entonces, cuando hablemos de los dones espirituales no son para mí, ni siquiera para mi beneficio propio. Los dones espirituales siempre están y han sido dados en la iglesia con el propósito de edificar a otros. Con el propósito de edificar a otros. No es algo en lo cual yo ni siquiera, o tú, el don que tengas, vas a recibir necesariamente un beneficio por causa de eso, como lo hacen hoy, dinero, posición, exaltación, no. Para poder ejercer el don tengo que entender que la gracia de Dios es algo que nosotros damos sin esperar retribución, que lo damos alegremente y que, por supuesto, si no hay retribución, Dios dice que además no es deudor de nadie, que Él nunca dejará, ¿no es cierto?, a un hijo, una hija que hace su voluntad bajo el concepto de la gracia, con gracia a los demás. El Señor Jesucristo le dijo a sus primeros discípulos que ya llevaban 3 años juntos, eran 12, solamente 12, y ya habían tenido su par de agarrones en el tiempo. No se olviden, se querían dividir esto, unos querían hacer esto, uno quería sentarse a la derecha, el otro a la izquierda, cuando los otros escucharon, quedó la tendalá. Entonces siempre había roce.
Y el Señor les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor, gracia, los unos con los otros. El mundo va a saber cómo nos cuidamos como hermanos. ¿Cómo nos cuidamos como hermanos? Yo creo que si hay algo que no pasa muchas veces es no nos cuidamos como hermanos. Prendemos con agua. Oye, ¿qué es de esta persona? No sé, tú, pero mira cómo hace, mira lo que tiene, mira cómo hace, mira ya. No, si es así, es así. Si hay inconverso al lado, esto igual que cualquier otra cosa, es peor todavía, porque se van a pegar en el pecho, dicen, no tienen ni idea qué pasa acá adentro, pero dicen que se van a pegar en el pecho y mire. Y después por causa de Dios aparece el hermano o la hermana, ¡ay, Dios te bendiga! Es así, por eso dije al principio que era difícil y fácil. ¿Por qué? Porque nosotros hay cosas que consideramos que son, es un deporte nuestro, es un deporte nuestro. Entonces, si tú estás enseñando con amor hacia otros, hazlo por gracia. Si tú ves pecado en otro hermano, otra hermana, corrige con gracia. Si tú ves necesidad en un hermano o una hermana, apoya, ayuda con gracia. Es hermoso cuando vienen los inconversos, ¿no es cierto? Y los acompaña un hermano o una hermana y le ayudan a buscar con tanto amor en la Biblia toda la paciencia del mundo. Toda la paciencia del mundo. Pero cuando estamos haciendo los estudios nosotros, uno dice primera de Juan 4, y los hermanos están recién empezando a buscar, y Dios vino, y hay uno que está leyendo. Tranquilo, esperemos todo, por eso ahora tenemos un lector oficial, por lo menos en la noche, entonces una vez que todos movieron sus Biblias, ya, lee. Si no, ponemos la cuestión acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que acelerar esto, ¿de qué se trata? Cosas pequeñas, pero que van marcando algo. Y yo quiero realmente que nuestra iglesia, y ahora me dirijo a nosotros en particular, seamos característica nuestra, que la gente nos conozca, porque nos amamos unos a otros. No nos tapamos las fallas, no nos tapamos los pecados, pero entendemos el concepto del amor de Dios. Hasta los futbolistas tienen esos códigos. No, lo que está en la cancha quedó en la cancha nada más. Aquí no. O en la iglesia en general no. Cuando uno hace una denuncia, tiene que hacerse responsable de eso y tiene que hacerla pública. Pero aún así tiene que hacerlo con gracia. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces con mucha pasión y vehemencia en contra del catolicismo romano. Pero siempre he dicho, todos ustedes, y quizás la gran mayoría, han salido del movimiento católico. Porque nunca hemos atacado a las personas, hemos atacado la doctrina. Y cuando alguien que se dice cristiano, se dice pastor y está haciendo lo indebido, se le corrige, se le dice, y no, entonces se denuncia. Porque hay que proteger al rebaño. Pero nosotros, como iglesia cristiana de La Serena ahora, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Aunque no tengamos mucha relación entre nosotros. Aunque quizás sea el día domingo, el día que nos vemos, y tal vez en un estudio de la semana. Pero es mi hermano, es mi hermana. Y debo darme a él por gracia. Y eso significa que lo voy a cuidar, que nos vamos a cuidar, que nos vamos a amar, que vamos a aprender a madurar, que vamos a aprender a confrontar nuestras diferencias. Si el Señor no viene en 10 años más, vamos a tener 10 años más de convivencia. Tenemos que hacerlo sobre la gracia. Lo hemos hecho estos 25 años sobre la gracia. Pero ahora hemos crecido. Hemos crecido. Han llegado hermanos y familias de otros lugares, con otras concepciones que Dios también está ordenando sus vidas. Entonces necesitamos todos gracia. Gracias.
La próxima semana vamos a comenzar a analizar los dones espirituales y vamos a estar seguramente 2 domingos ahí porque quisiera revisar no solamente los que están en Efesios, sino los que aparecen en Corintios y en Romanos también, para aprovechar la oportunidad de hacer un estudio un poco más profundo de los dones y espero en el Señor que a todos nos quede claro bíblicamente los dones espirituales y cómo es que el Señor va a manifestar esos dones en nosotros. Más allá de cualquier otra cosa que nosotros hayamos pensado. El Espíritu Santo, así como nos convence de pecado, de justicia y de juicio, también nos convence del don que nos ha dado nuestro Dios. ¿Nos ponemos de pie?